Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, lo que hay es una falta de información transparente impresionante, ¿no? Hace falta tener información verídica, hace falta tener información puntual. Eso es lo que nos está faltando. En términos de la pandemia, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasó durante el mes de septiembre fue una aparente disminución en los casos y en las muertes de promedio diarias en nuestro país. Esto fue consecuencia de que se disminuyeron significativamente el número de pruebas que se estaban realizando en nuestro país. Entonces hubo una sensación ficticia de que el número de casos iba disminuyendo. Ahora vuelve a aumentar ligeramente, porque solo es ligeramente el número de pruebas, y empieza a aumentar otra vez el número de casos y otra vez el número de defunciones. Entonces, es muy lamentable que se diga una cosa en la mañana, 2 horas después otra, y después, un poco después, el presidente de la República contradiga todo lo que se dijo anteriormente, ¿no? En México lo que está pasando, sí, lo que se ve, apunta a que lo que viene es un repunte. En nuestro país, lamentablemente, no se puede hablar de rebrotes. Rebrote es cuando un país ya controló bien su pandemia, su problema epidémico, como lo fueron los países europeos, por ejemplo. En Europa se controló muy bien el problema de la pandemia. En los meses, ellos tuvieron brotes muy importantes en los meses de febrero, marzo y abril. España y Francia ahora están mostrando una segunda oleada, se le puede llamar de esta manera. En su caso, esos son rebrotes, porque realmente pasaron muchos meses con sus números, tanto de defunciones como de casos, muy, muy bajos, es decir, por debajo de los 1,000, por debajo incluso de los 500 días que no reportaban ya casos. ¿Ok? Entonces, y ahora, pues sí, tienen un rebrote. Nosotros nunca hemos salido del primer brote, es decir, que nunca hemos estado, desde que empezamos a aumentar, que esto fue en el mes de abril, entre abril y mayo, nunca hemos estado por debajo de 1,000 casos por día, ¿verdad? Quiere decir que y las fluctuaciones siempre han sido debidas a la fluctuación en el número de pruebas que se administran en nuestro país, no realmente en relación al número de casos. Lo que está pasando en nuestro país es algo que se advirtió. Personas como yo, no soy la única, advertimos desde hace muchos meses que este problema se tenía que controlar antes de que entraran los meses de otoño-invierno y antes de que esto se cruzara con la influenza, con la temporada de los virus estacionales. Ahora, no se hizo esto. Y lo que va a suceder ahora, pues sí, ya está pasando en Europa. Es que estamos repitiendo el inicio. Vimos que la catástrofe pegaba en el sureste asiático, no hicimos nada. Vimos que pegó la catástrofe en Europa, no se hizo nada. Lo único que se hizo fue dejar que aquí pegara la misma catástrofe. Ahora no controlamos el problema y ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. Pues, ¿qué podemos esperar aquí? Pues podemos esperar lo que ya está predicho, que es que estos meses van a ser sumamente complicados. Y en un país como el nuestro, en donde no ha habido control de la primera oleada, pues sí, nuestra situación es precaria, definitivamente. Estamos Laurie Ann, estamos en riesgo. Estamos en riesgo nuevamente con este repunte. Queda muy claro tu puntualización. Estamos muy claros que con este repunte podríamos ir como los cangrejos para atrás. Y ya estamos viendo que en 8 estados hay riesgo de que el péndulo vuelva a moverse del naranja al rojo alarma, que nos traería por consecuencia confinamiento y todas sus consecuencias, no solamente sanitarias, sino también desde luego económicas, que son gravísimas, cada vez más difíciles. Estamos en riesgo de por este repunte, por la falta de control. Desde luego que estamos en riesgo. Este es uno de los problemas principales. Es la razón por la que hemos venido. Yo en lo personal no puedo hablar por otros, pero yo sí sé que desde el mes de marzo estoy aquí hablando así. La primera vez que usted y yo tuvimos entrevista fue por ahí en el mes de abril, me parece, abril o mayo por ahí. Y estamos hablando del mismo tema, pero aquí la situación no se soluciona.
El gobierno da la falsa esperanza de que simplemente con el transcurrir del tiempo algo va a mejorar. Las epidemias no se solucionan solas y no se solucionan al pasar del tiempo. Se solucionan cuando viene algo que las detiene, acciones concretas para detener el avance de la infección. ¿Qué tendría que estar haciendo, perdón que te interrumpa, Lauri Ann, perdón que te interrumpa, qué tendría que estar haciendo el gobierno, el sector público de la salud, para evitar este riesgo o disminuir este riesgo? Tendrían que estar haciendo lo que tuvieron que hacer desde el principio, que es, piensan que están ahorrando dinero evitando el hacer pruebas, pero nada más vamos a empezar a tomar una lista de cuánto se ha perdido económicamente cada vez que un estado tiene que cerrar sus actividades, cada vez que una parte de la economía necesita cerrar sus actividades por las cuestiones de la pandemia, cuánto se pierde en dinero, en empleos, en inversión, ¿verdad? Esto es infinitamente más costoso que simplemente hacer lo que se tiene que hacer. Se tiene que ampliar el número de pruebas. Esto incluyendo, desde luego, se lo voy a decir de forma muy sencilla. Lo que se tiene que hacer, en pocas palabras, es cortar las cadenas de transmisión, detener los contagios. Mientras sigan habiendo contagios, va a seguir existiendo la posibilidad de que tarde o temprano se requieran más cierres. Cada cierre implica otra catástrofe económica más dura y la que viene más dura que la anterior. Entonces, se necesita cortar las cadenas de transmisión. Y si bien ahora es muy tarde ya para poderlo controlar como se pudo haber hecho desde un principio, porque la infección en nuestro país está demasiado diseminada. Se puede hacer mucho por controlar los contagios, mas no se puede por completo controlar el problema. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Uno, el enfoque tiene que ser en salvar vidas. Y la única manera hoy por hoy de salvar vidas de COVID es detectando, vigilando y atendiendo de forma muy temprana los casos. Se tienen que detectar temprano los casos, vigilarlos para ver si no comienzan a tener algún signo de alarma y atenderlos lo más tempranamente posible cuando tengan los menores síntomas. Esto, hoy por hoy, es la única solución que nos puede llevar a salvar vidas. Esto es lo que ya se hace en Corea del Sur, en Hong Kong, en Taiwán, en Japón, en Vietnam. Es decir, los países del sureste asiático han dado un ejemplo extraordinario de cómo una situación de esta se puede controlar adecuadamente y a largo plazo. Es decir, ellos ya no están con miedo del virus, sus economías no están colapsando y lo único que los hace distintos a nosotros realmente en este punto es que ellos han tomado las acciones necesarias para hacer dos cosas. Uno, controlar la dispersión de los contagios y dos, atender a tiempo a los enfermos. Son dos acciones que en nuestras autoridades en México no han tomado. De ahí que a mayor número de contagios siempre va a haber más muertos. Y dos, si a los enfermos se les sigue diciendo váyase a su casa y regrese cuando usted se sienta muy mal, porque el gobierno pretende vigilar y velar por la variable que cree que le favorece, que es la ocupación hospitalaria, prefiere decirle a la gente no vengas pronto al hospital. Pero COVID-19 es una enfermedad que no puede tratarse a nivel crítico con mucho éxito. Cuando se trata con medicina crítica COVID-19, la mayoría de los pacientes va a morir. La forma de salvar vidas no es teniendo muchos ventiladores, no es teniendo muchas camas de terapia intensiva, es atendiendo temprano a los pacientes para que no requieran llegar a terapia intensiva. ¿Cómo se hace esto? Instruyendo a la población. ¿Cómo se autovigilan? ¿Cómo se automonitorean? ¿Cómo pueden detectar los signos iniciales de la enfermedad aunque no se sientan enfermos? E instruirle a las personas, buscar atención médica temprana, oportunamente, que les permita no padecer la enfermedad gravemente y tener esperanzas de salir adelante adecuadamente de la situación. Y respecto a nosotros, no relajarnos por fatiga.
no relajar nuestro cuidado, nuestra precaución personal, porque también nosotros tenemos mucho que ver en esto de fatigarnos y decir, yo ya me cansé, ya estoy harto y me relajo. Correcto. Pero eso también tiene mucho que ver los mensajes de las autoridades, porque cuando la autoridad un día dice, no pasa nada, no se tienen que poner cubrebocas. Yo no me pongo cubrebocas porque mis expertos me dicen que no lo necesito. Esas fueron palabras algún día del presidente de la República, ¿verdad? No hace mucho tiempo, de hecho. Cuando se dice, no se preocupen, ya domamos la pandemia, ¿saben qué? Ya vamos mejor. ¿Qué efecto tiene esto sobre la población? Es que se hace ver como que la población, los mexicanos somos unos necios y aquí nadie quiere seguir instrucciones, cuando la realidad es que aquí a los mexicanos nadie les ha dado instrucciones correctas. Es decir, que claro, llevamos mucho tiempo, es cierto. ¿Estamos cansados? Claro, todos estamos cansados. Quisiéramos que no fuera así, todos quisiéramos que no fuera así, pero la realidad es que así es. Y si queremos salvar nuestras vidas, porque ese es el objetivo finalmente, que al otro lado de esta situación, ¿qué va a pasar? Sí, va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano esto pasará, sin duda. Vendrá una vacuna, vendrán tratamientos más efectivos, vendrá alguna manera de controlar la enfermedad, pero no ahorita. Y de aquí a que venga eso, la gente, por mucho tiempo que haya pasado, por mucho discurso demagógico, contradictorio que den las autoridades o quien sea que la esté dando, la gente tiene que cuidarse, porque lo que va a importar es que del otro lado de esto, ustedes tengan aquí vivos todavía a sus seres queridos, a sus amigos, a sus colegas, y de hecho que estén ustedes todavía aquí para ver lo que sigue, ¿verdad? Y para hacer eso hay que cuidarse. Lo principal es cuidarse del contagio. Eso es lo principal. Cuidarse del contagio se logra usando cubrebocas. Esta es la medida principal de prevención. Todos deben usar cubrebocas. No usarlo, es usarlo correctamente. El cubrebocas se utiliza tapando nariz y boca, desde el puente de la nariz hasta el mentón. Entonces, hay que usar cubrebocas 24/7 siempre que se esté fuera de casa. Y dentro de casa si se tiene a un paciente COVID que se le está cuidando en casa. Entonces, cubrebocas, distanciamiento, medidas de higiene de manos, estas son las medidas más efectivas para prevenir. ¿Y estamos cansados? Pues sí podemos estar cansados, pero yo no sé, yo creo que la vida pues tiene que ser nuestra prioridad. Y estamos en medio de la peor catástrofe sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Entonces, bajo esa premisa, pues lo que se necesita es tener el canal en la supervivencia, saber que no podemos estar cansados de estarnos cuidando, necesitamos seguirnos cuidando para no contagiarnos de la enfermedad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.